Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver más elementos. Vamos a trabajar un nuevo documento HTML y le vamos a llamar imágenes.html. Vamos a crear nuevamente el documento y vamos a incluir una imagen en nuestro documento. Ponemos que el contenido va a ser en español y bueno, y acá aparece nuevamente dentro del body. Vamos a incluir el elemento IMG, que es el de la imagen, y por primera vez vamos a ver el concepto de atributo en HTML. Un atributo es información complementaria que le vamos a dar a un elemento para justamente poder, si quieren, completarlo. Para no repetir complementaria, vamos a decir que justamente los atributos lo que hacen es completar de alguna manera o dan más información de la que necesita ese elemento para poder mostrarse en el navegador. En este caso, el elemento IMG va a necesitar del atributo source, que es src, que va a ser la ruta, vamos a poner así genérico, de la imagen. Va a necesitar del atributo alt. Ahora les voy a ir explicando cada uno para qué se utiliza. Esto va a ser el texto alternativo que aparecerá si la imagen no se carga exitosamente. Y por último, si bien el 99% de los elementos de HTML tienen un elemento de apertura y uno de cierre, si se acuerdan el elemento P, yo había escrito apertura y cierre, el elemento IMG tiene una particularidad que es se cierra en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener un barra IMG, sino que directamente se cierra en sí mismo. Bien, vamos a ver qué pasa cuando yo vaya al navegador y les muestre cómo se renderiza esta imagen, si es que se renderiza. Vamos a ver, abrir en el navegador y qué es lo que pasa aquí. Como pueden ver, aparece este famoso icono que es el de la imagen rota, y lo que estamos viendo nosotros es ese texto alternativo que aparecerá si la imagen no se carga exitosamente. Bueno, a ver, ¿por qué empecé por el camino incorrecto y no lo hice bien? Para marcar de alguna manera algo que es muy importante a nivel mandamiento y buena práctica del HTML, que es siempre que utilicen el elemento IMG, obviamente el source es la ruta en donde vamos a incluir nuestra imagen. Ahora voy a buscar alguna imagen en Google y le vamos a poner la ruta a la página web a donde queramos ir a ver esa imagen. Pero siempre acuérdense de este atributo alt, porque puede llegar a pasar que por algún motivo la imagen no se cargue exitosamente, y si yo le quito el atributo alt y vuelvo a la página, lo único que está viendo el usuario es que ahí no se cargó una imagen. A ver, alguno puede pensar, bueno, pero el texto tampoco es muy descriptivo. Bueno, ahí está el error y ahí está la clave de entender las cosas bien. El objetivo de ese atributo alt es justamente presentarle al usuario el texto en caso de que la imagen no funcione como corresponde o que no se cargue como corresponde. Con lo cual, una buena práctica es cada vez que usen una imagen, incluyan el atributo alt. Si quieren un dato que por ahí ahora es un poco pronto, pero está bueno que lo vayan teniendo en cuenta, los buscadores, Google si quieren el más importante, lo que hacen es leer los documentos HTML que nosotros vamos a desarrollar. Con lo cual, que a Google ustedes le digan acá imagen1.jpg, no le va a decir absolutamente nada porque no va a saber imagen 1 a qué corresponde. Con lo cual, ahí tienen otro punto a favor de por qué utilizar el texto alternativo. Si ustedes a Google le dicen acá, no sé, imagen de un docente enseñando HTML. Primero, piénsenlo de esa manera como para tener en claro el concepto. Tiene dos buenas prácticas. La primera es que si la imagen no se carga, el usuario por lo menos va a saber que ahí había una imagen de un docente enseñando HTML. Y desde el punto de vista del buscador, lo que van a poder
hacer o justamente ayudar a Google a que indexe justamente que cuando alguien busque una imagen de un docente enseñando HTML, tal vez nuestra página aparece en los resultados. ¿Por qué? Porque Google interpreta este texto que ustedes le están brindando y es capaz de decir, bueno, acá tengo una imagen que tiene un docente enseñando HTML. Por último, es importante, ustedes están viendo que la imagen no se carga como corresponde, con lo cual lo que vamos a necesitar hacer nosotros es que esta imagen sí se cargue. Yo voy a hacer el primer ejemplo tal vez simple, que es irme, no sé, vamos a buscar a infobae.com, puede ser cualquier sitio. Acá es como que les voy a dar la antesala de lo que se viene. Si ustedes hacen clic derecho, inspeccionar, van a ver que se abre la consola de desarrollador de Google Chrome. Ahora en algún video más adelante lo voy a mostrar un poquito más, pero lo que me interesa es que rápidamente ustedes puedan, seleccionando el puntero, se paran y ahí, como para complementar un poco la explicación, fíjense, un medio de noticias utiliza este elemento IMG y fíjense que el alt viene a ser el título de la noticia. Por último, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a agarrar, si hacen doble clic, van a copiar lo que es el atributo source y lo que voy a hacer muy simple es pegarme el source de la imagen, en este caso de Infobae, de esa noticia. Si nosotros volvemos a nuestro documento HTML, quedó enorme, pero acá aparece la imagen. Bueno, a ver, esto de que quedó enorme, acá está un poco la gracia. ¿Por qué lo están viendo así? Porque yo no le estoy especificando absolutamente nada sobre el alto y el ancho de esta imagen. Como todavía lo dije en algún video atrás, no llegamos a la parte de CSS, la capa de presentación, lo que vamos a tener que hacer es fijar nosotros el atributo height, le voy a poner 500 píxeles, y la altura de height y el width, el ancho, 500 píxeles. Entonces estoy haciendo un cuadrado básicamente. De nuevo, la imagen no viene al caso, es simplemente un ejemplo como para que ustedes vean cómo pueden buscar en internet alguna imagen. Gracias a la consola de desarrollador de Google Chrome se simplifica mucho el cómo tomarla, porque me copié el source, que es la fuente en donde está almacenada en algún servidor, lo tomo de por ahí, me lo incluyo en mi documento, le pongo altura y ancho que quiero que tome y rápidamente lo tengo renderizado en mi documento. Bien, así es como vemos cómo incluir una imagen dentro de nuestro documento HTML. Para concluir, y como un pequeño desafío que me gustaría que hagan y que practiquen, es descargarse una imagen en sus máquinas, incluirlas en esta carpeta donde estamos trabajando el proyecto y justamente renderizar una imagen desde el proyecto local. ¿Qué quiero decir con renderizar algo desde el proyecto local? Que la imagen, en vez de ir a buscarla en internet, como ven acá que hace http dos puntos y se va a alguna URL, sino que directamente sea, no sé, directorio imágenes barra nombre de mi imagen .jpg, elijan la extensión que les convenga, y rápidamente puedan tener dentro de su proyecto imágenes que ustedes quieran tener dentro del proyecto. Bueno, bien, en el video anterior yo mencionaba el tema de la consola de desarrollador de Google Chrome. Si bien Firefox tiene la suya, Safari tiene la suya, personalmente les recomiendo la de Google Chrome porque justamente está pensada para desarrolladores y todas las herramientas que nos van a hacer falta como para ir trabajando un documento, por ahora HTML, más adelante cuando veamos CSS y cuando llegue el momento de trabajar con JavaScript, también de JavaScript. Vamos a crear un nuevo, no sé, vamos a poner ejemplo HTML. Vamos a rápidamente armar el documento, bajando con la consola de Google Chrome. Vamos a jugar con mi título, mi párrafo, y vamos a sumar una lista desordenada que he puesto, ahora lo vamos a ver, no sé, ítem 1, y así podemos llegar a poner
3. Vamos de prueba. Y vamos a agarrar el elemento span. Hola. Bien, si yo me voy con el navegador rápidamente, clic derecho, Open in Live Browser o abrir el navegador predeterminado, no importa cómo lo tengan, van a ver que aparece claramente lo que acabamos de hacer en el documento HTML. Ahora bien, ¿dónde está el propósito o por qué les recomiendo que se familiaricen y se amiguen con la consola de desarrollador de Google Chrome? Si ustedes hacen clic derecho en inspeccionar, van a ver que esto les va a cargar justamente el documento HTML que están trabajando. Acá lo pueden ver. Tenemos por un lado el title, el body, y acá están los elementos que yo estuve trabajando. Esto que aparece aquí debajo es del programita que estoy usando para hacer esta grabación, con lo cual no le presten atención, lo está agregando el programa este, pero nosotros estamos trabajando y nuestro documento llega hasta acá. Ahora, ¿por qué yo les recomiendo que aprendan a trabajar o que se amiguen con esto de la consola de desarrollador de Google Chrome? Porque el día de mañana ustedes van a estar trabajando en la estructura de un sitio y tal vez quieren modificar algo, no sé, por ejemplo, yo en este ejemplo tengo un H1 y tal vez a mí me interesa trabajar que ese elemento sea un H3. Y antes de ir al código y editarlo y guardar y volver, directamente la ventaja de estar acá es H3. Bueno, ahí Google se encarga rápidamente de reemplazármelo y lo pueden ver en tiempo real, cómo va quedando, cómo se va renderizando. Ahora, lo importante de esto es que obviamente y puedo hacer clic derecho, editar como HTML y esto me permite a mí seguir sumando acá, no sé, si quiero sumar un H1 por sumemos otro título, lo podemos hacer sin ningún problema, suelto el clic y ahí aparece el contenido. Ahora, ¿por qué digo que es útil? Porque muchas veces les va a pasar, y a medida que vayamos avanzando con el resto de los temas lo van a ir viendo como más concreto, que esto les va a brindar un entorno en el cual ustedes van a poder editar en tiempo real para ir viendo cómo queda el HTML. Cuando lleguemos a CSS, por acá aparece la parte de styles, y acá en esto que dice la consola es lo que vamos a, más adelante cuando trabajemos con JavaScript, justamente empezar a ver cómo se conectan las tres partes de HTML, CSS y JavaScript. Con lo cual es bastante interesante sacarle provecho a esto y saber que contamos con una herramienta dentro del navegador más utilizado, que es Google Chrome, pensada para nosotros los desarrolladores. Con lo cual yo les recomiendo que jueguen un poco y se vayan amigando con esto. Dicho esto, lo importante, lo que tienen que tener en cuenta es que todos los cambios que ustedes hagan en el navegador mientras estén probando, jugando, validando, si yo recargo la página, vuelve a como estaba en su estado original. ¿Por qué? Porque esto que les permite con la consola de desarrollador de Google Chrome editar en tiempo real, se está haciendo en el navegador. No es que estoy tocando el documento que yo estaba trabajando, en mi caso el ejemplo.html. Para que los cambios realmente queden persistidos, guardados y almacenados, tenemos que ir al editor de texto, en nuestro caso el Visual Studio Code, y modificarlo por lo que nosotros queremos. Voy, lo edito, recién ahí va a quedar con un elemento H3. Si yo esto digo, bueno, no, ahora quiero un H2. Sí, lo está cambiando en vivo, pero si yo recargo, ¿qué es lo que va a recargar y levantar? Bueno, justamente lo que está escrito en el documento HTML y guardado. Es una pequeña como anotación a tener en cuenta. Me ha pasado estar trabajando, editando un archivo, modificándolo, me olvidé, recargué la página y perdí los cambios. Con lo cual, primero que no les pase eso, y segundo, si se acostumbran a utilizar esta consola de desarrollador, acuérdense siempre de no hacer un montón de cambios, y si los hacen, ir llevándolos, lo hago en el navegador, queda bien, bueno, lo escribo en el documento y lo guardo. ¿Para qué? Para que si pasa algo y se refresca la página, no hayan perdido todas esas modificaciones.